Seguramente ustedes se acuerdan que todavía estamos en el año en que hemos dicho que queremos ser una iglesia que hace discípulos. Y quiero recordar las palabras del Señor Jesús allá en Mateo 28, 19 y 20, que dicen: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero resaltar esas palabras: hacer discípulos enseñándoles. No dice algunas cosas, algunos versículos de la Biblia, sino todas las cosas que os he mandado. Y yo creo que esta es una visión del trabajo que el Señor quiere que realicemos. Él quiere que hagamos discípulos en nuestra familia, con los hijos. Muchas veces descuidamos esa porción de la vida, hacer a nuestros hijos discípulos del Señor, guiarlos de tal manera que también ellos vivan para el Señor Jesucristo. Quiere que hagamos discípulos con aquellos que tenemos a nuestro derredor, tal vez familiares, amistades, compañeros de trabajo. Quiere que también les ayudemos a conocer al Señor Jesucristo y las enseñanzas que Él nos dejó. Y creo que en una tercera etapa podríamos pensar en aquellos que no conocemos, que no hemos de conformarnos solamente con que digan: acepto a Jesucristo como mi Salvador, o gracias al Señor que perdonó mis pecados, sino que lleguen a ser discípulos del Señor. A veces, especialmente en relación a nuestros hijos, creo que cometemos un error. Estamos muy interesados, muy preocupados que ellos aprendan cómo se van a ganar la vida, es decir, de qué van a trabajar. Y descuidamos el otro aspecto: cómo van a vivir la vida. Y una persona puede saber muy bien cómo ganarse la vida, pero ¿cómo vive la vida? El libro de Proverbios hace énfasis en dos ideas básicas: cómo vivir con sabiduría y cómo vivir neciamente. Y a veces, sin darnos cuenta, creo que optamos por la segunda parte. Dejamos que nuestros hijos vivan como sea. Estaba oyendo algunas cosas que pasan en los anuncios de televisión. Dice: yo le digo a mis hijos que vivan como sea, nada más que se cuiden, que no les pase nada. Y parece que ese pensamiento permea a nuestro derredor. Bueno, haz lo que quieras, pero nos falta la segunda parte. Quisiera señalarles allí adelantito en el libro de Eclesiastés, al final casi, Eclesiastés capítulo 11, el versículo 9. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Si lo tienen, léanlo conmigo, por favor. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ¿sabe? Que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hermanos, Dios es sabio y quiere que sus hijos aprendan a vivir con sabiduría. El título del sermón salió un poquito diferente: cómo crecer en sabiduría. Yo diría cómo vivir con sabiduría, porque a veces no pensamos muy bien en cómo estamos viviendo. A veces seguimos la corriente del mundo. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere que aprendamos a ver la vida de otra manera. Y esto es algo que la Biblia nos enseña. Quiero pues invitarles a pensar seriamente. En este mes vamos a estar viendo porciones de Proverbios donde se habla de la sabiduría.
¿Cómo es vivir con sabiduría? ¿Qué podemos hacer para vivir con sabiduría? Regresemos a Proverbios 3, por favor. Dice, hijo mío, ¿qué? No te olvides de mi ley. Dios nos ha dado mandamientos, Dios nos ha dado normas para la vida. No te olvides de ellas, dice. Y yo creo no quiere decir solamente recuérdalas, sino quiere decir obedécelas. Entonces, el primer paso para vivir con sabiduría, ¿qué es? Aprender a obedecer los mandamientos de Dios. Aprender a obedecer los mandamientos de Dios. El mundo que nos rodea dice, haz lo que te dicte tu corazón. Tú sigue lo que sientes que es bueno. Total, ahora se dice lo que es bueno para ti, tal vez para otro no lo sea. Pero tú hazlo, es bueno para ti. Y muchos están siguiendo su corazón, sus sentimientos, lo que les parece que es bueno. Pero la palabra de Dios dice, el primer paso de la sabiduría es obedecer al Señor. Creo que muchas personas que siguen lo que su corazón les dicta no han oído lo que Jeremías 17:9 dice. ¿Se acuerdan ustedes de Jeremías 17:9? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ah, caray. Engañoso es el corazón y perverso. Muchas veces nuestros sentimientos nos engañan. Una muchacha o un muchacho puede decir, es que yo siento que lo amo. 3 meses después dice, es que ya no siento nada por ti. El corazón es engañoso. Y algunos dicen, con este negocio sí voy a salir de pobre. Y acaban en la cárcel, ¿no? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?, decía Jeremías. Y el Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 22, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen estas cosas, los engaños, las envidias, los pleitos. De allí sale, del corazón. Hasta hay un proverbio que más adelante vamos a pensar, dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Qué tienes en el corazón, hermano? Si tú no tienes los mandatos de Dios, si tú no amas los mandamientos de Dios para hacerlos, estás en peligro. Vas a seguir lo que tu corazón te dicte y tu corazón te va a llevar a la frustración, al dolor, al fracaso. La palabra de Dios en esta mañana nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. No dice guarda en tu corazón mis mandamientos, sino tu corazón guarde mis mandamientos. Es decir, la voz de Dios debe estar por encima de nuestros sentimientos. Aquí comienza la vida con sabiduría. Dios nos creó para vivir en estrecha relación con Él, y esta relación surge de la obediencia que le damos a sus mandamientos. ¿Cómo podemos estar en comunión con Dios si hacemos lo que nos da la gana? ¿Cómo podemos estar en comunión con Dios si lo que hacemos es algo repugnante para el Señor? ¿Cómo podemos esperar su bendición si nuestros caminos torcidos nos están alejando de Él? Por eso quiero invitarles en esta mañana, si ustedes quieren vivir con sabiduría y quieren enseñar a sus hijos o a sus discípulos a vivir con sabiduría, tienen que enseñarles a obedecer al Señor. El problema es que dice que hay tantos mandamientos en la Biblia que no nos acordamos de todo, ¿verdad? Por eso en esta mañana quisiera que respondiéramos la pregunta, ¿qué mandamientos debemos obedecer? Pues creo que, no sé si me equivoco, pero siempre pensamos en los 10 mandamientos. Pero ¿quién se sabe los 10 mandamientos de memoria?
10 mandamientos no nos podemos aprender. Por eso Jesús resumió estos 10 mandamientos en 2. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo? Hay que aprendérselo. ¿Y el segundo gran mandamiento cuál es? Ese sí se lo sabe bien, qué bueno, ojalá ahora hay que practicarlo. ¿Cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón? Pues el primer paso, yo creo, tenemos que obedecer lo que dice Proverbios 26. Proverbios 23, 26. ¿Ya lo tienen? Subráyenlo, apréndanselo de memoria y piensen, esto es lo que el Señor nos manda. ¿Qué dice? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, dame el lugar que me corresponde en tu corazón y aprende a ver la vida como yo te enseño. Muchas veces creo que oramos en forma equivocada. Señor, que no me pase esto, Señor, que me pase esto, que todo salga bien, Señor, que me saque la lotería, que sé. Pero, ¿cómo ve la vida el Señor? Dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿y qué? Miren tus ojos por mis caminos. Es decir, aprende a hacer las cosas como yo te enseño. Dios tiene una manera de obrar y Dios quiere que como hijos obedientes aprendamos a seguir sus pasos. El segundo mandamiento, veo que ya se lo saben muy bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y allá en Lucas 10 está la parábola del buen samaritano. La pregunta que le hicieron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y él narró una historia. ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Dice, el que hizo misericordia de él, el que ayudó a una persona que no era de su pueblo, que hasta medio enemigos eran, que no conocía, pero que estaba en necesidad. Y creo que como cristianos, como seguidores de Jesucristo, hemos de mantener esto en mente. Dios quiere que obedezcamos su mandamiento de amar a nuestro prójimo, es decir, de tratar de hacer bien a los que tenemos a nuestro derredor. Claro, comenzando con los de casa. Y por eso hemos de pensar si lo que hacemos con nuestros hijos o nuestros familiares realmente les está ayudando o les está destruyendo. Porque tenemos el mandato del Señor de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ante esto quisiera preguntarles, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Están obedeciendo estos 2 mandamientos de Dios? El amor a Dios y el amor al prójimo. Son los límites de nuestro camino. Si salimos de ellos, estamos mal. Si hacemos las cosas por coraje, por venganza, por vanidad, ya no las estamos haciendo como Dios quiere. Y eso no tiene edad. Puede usarlo un joven o puede usarlo un viejo. Y yo creo que es tiempo, porque, bueno, se supone que los viejos ya estamos más cerca del final del camino, ¿verdad? Y vamos a encontrar con el Señor. ¿Y qué pasó contigo? ¿Conocías el segundo mandamiento? Sí, pero ¿y qué hiciste? No, pues que todos eran muy mala gente conmigo. No es cómo es la gente contigo, sino cómo eres tú con la gente. Entonces, para vivir con sabiduría, tenemos que aprender a vivir obedeciendo a Dios. Y este va a ser nuestro límite. Lo que hacemos expresa amor a Dios o expresa amor al prójimo. Si no expresa ninguno de las 2 cosas, está mal, hermano. Y Dios quiere que vivamos con sabiduría. Bien, en segundo lugar, volvamos a Proverbios 3, el versículo 5. Dice, ¿cómo dice 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Bien, aquí tenemos otro mandato. ¿Cuál es?
Confía en Jehová de todo tu corazón. Y a veces, como Dios no se apura, nosotros le queremos ayudar, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a confiar en Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Podemos decir que los niños confían en sus padres, los adolescentes confían en sus amigos y los jóvenes confían en ellos mismos. Pero el hombre sabio o la mujer sabia debe confiar con todo su corazón en Dios. ¿Qué significa eso? Confiar en Dios con todo su corazón. Quisiera verlo a la luz de las primeras palabras del versículo 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos sus caminos. ¿Cuáles son nuestros caminos? La forma en que vivimos. Todas las formas en que vivimos. En la vida familiar, en la vida de trabajo, en la vida social, en la vida de comercio, en la vida de diversión. En todos tus caminos reconoce a Dios. Deja que Él te diga cómo tienen que ser las cosas. No creas que tú sabes todo y que puedes evitar tú solo los peligros, superar tus maldades y lograr lo que quieres hacer solo. Necesitas la instrucción de Dios para lograrlo. Por eso tienes que aprender a reconocer a Dios. Es decir, ¿qué es reconocer a Dios? Es aceptar su autoridad, su sabiduría y su amor para guiarte, darte lo mejor y usar tu vida. Reconocer a Dios es reconocer su autoridad o aceptar su autoridad, su sabiduría y su amor para guiarte, darte lo mejor y usar tu vida para su gloria. Hermanos, muchas de las cosas que nosotros quisiéramos hacer, que consideramos buenas, no nos salen como quisiéramos. Pero tenemos que aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Algunos viven bajo la autoridad de la suerte, ¿verdad? Si no tuve suerte, ojalá que tenga suerte y me salga esto como yo quiero. Pero el hombre sabio, el creyente sabio, tiene que aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo es eso? Sí les he contado allá hace ya unos 40, 50 años, un hermano muy humilde llegaba de vez en cuando a mí y me decía, pastor, présteme 10 pesos, y me los pagaba. Pastor, présteme 20 pesos, y me los pagaba. Y un día llegó y me dijo, pastor, ahora sí vengo a pedirle un favor muy grande, dígame a ver si puedo ayudarle. Si quiero que me preste 300 pesos. Yo le dije, ay hermano, 300 pesos, pues no está a mi alcance, no puedo prestarle 300 pesos. ¿Y saben qué hizo? Dice, gracias Señor. Y a mí me llamó la atención. ¿Y por qué le da las gracias a Dios? Porque yo le pedí a Dios que si debía hacer el trabajo en lo cual voy a usar esos 300 pesos, que usted me los pudiera prestar. Y si no, si Él no quiere que yo haga eso, que no me los pudiera prestar. Y usted no me los pudo prestar. Y yo le doy gracias a Dios, porque ahora sé que Él no quiere que yo haga eso. Tal vez otro hubiera dicho, ay pastor, ¿cómo es? Era mi oportunidad de salir de pobre. Pero él dijo, gracias a Dios por ello. Aceptó la autoridad de Dios sobre su vida, sobre su realidad, porque creía en su sabiduría y su amor para guiarle. Algunos se quejan de que le han pedido a Dios y Dios no les ha respondido como ellos quieren. Pero el sabio sabe que Dios debe tener autoridad porque es sabio y le está guiando. Y cuando no le permite tener algo que quiere, es porque eso es bueno para él.
Y Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a confiar, a estar ciertos de que nuestra suerte, ni la suerte ni el destino guían nuestro camino, sino el Padre Todopoderoso, Santo y bueno, y que por eso debemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Puede ser que a veces las cosas no estén saliendo como nosotros quisiéramos, pero todavía podemos decir: gracias, Señor, que me tienes en tus manos y que tú sabes que voy a necesitar. El tercer paso para vivir con sabiduría, dice aquí la segunda parte del versículo 7: teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Vivimos en una sociedad atormentada por el miedo y la angustia que provocan la corrupción, el crimen, el vicio, la injusticia y la maldad, porque la mayoría de los hombres ha perdido el temor a Jehová. Espero no equivocarme, pero a veces digo que estamos viviendo el resultado de 50 años de educación laica, de educación sin Dios, en la que el hombre es el dueño, que a veces habla de la madre naturaleza, que yo nunca he sabido quién es esa señora, pero hablan de la madre naturaleza, algo impersonal, porque no aceptan a Dios, han rechazado a Dios. Y cuando el hombre rechaza a Dios, como dice Jeremías, engañoso es el corazón del hombre y perverso. La maldad del hombre se desata dentro de él y alrededor de él. Y eso es lo que estamos viviendo, hermano. Y muchos ahora viven con miedo, cuando debíamos vivir con temor a Dios. Teme a Jehová. Teme a Jehová. La palabra temor en la Biblia se usa como sinónimo de tener reverencia, de tener respeto a Dios y las cosas de Dios. Es triste, pero hay muchos, espero, hermanos, que ustedes procuren alejarse de ese mal. Hacen chistes de Dios y se burlan de Dios, de las cosas de Dios. Y por eso vivimos como vivimos. Pero hay una oportunidad. Dios quiere que aprendamos a vivir con sabiduría, y eso incluye el temor a Jehová, el tener reverencia por las cosas de Dios. Hay un mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no jugarás con Él. Dale el lugar que le corresponde, y cuando hables de Dios, habla con respeto, con sinceridad. Pero una de las mayores expresiones del temor a Jehová, dice aquí: teme a Jehová y, ¿qué dice? 7, versículo 7. Apártate del mal. Hermanos, el temor a Jehová se expresa, se manifiesta apartándonos del mal que vemos, que oímos, que decimos, donde nos metemos, con quién nos relacionamos, porque como dice el dicho, el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿verdad? Hermanos, fíjate con quién te juntas, fíjate qué ves en los programas de televisión, fíjate qué música escuchas, fíjate cuáles son tus conversaciones. ¿Es algo edificante, algo bueno, o es algo sin valor y malo delante de Dios? Apártate del mal. A mí me gustan mucho los adagios, los dichos populares, y uno de ellos dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios.
Y la necesidad es la madre de la inventiva. La ociosidad es la madre de todos los vicios. La necesidad es la madre de la inventiva. Poniéndolo en vocabulario cristiano, si tú no te ocupas en las cosas que el Señor quiere que te ocupes, hermanos, vas a desarrollar un vicio. El vicio de quejarte, de criticar a todo mundo, el vicio de encontrar siempre cómo evitar la responsabilidad, el vicio de analizarte a ti mismo, porque no te pones a pensar cómo vives, sino te fijas cómo vive el vecino. Dice, yo soy mejor que él, yo no hago esas maldades. La ociosidad es la madre de todos los vicios y la necesidad es la madre de la inventiva. Hermano, si tú te pones a hacer lo que Dios quiere que hagas, aunque no sepas, entonces tú vas a investigar y vas a pedir a Dios y vas a buscar ayuda para hacer lo que no puedes hacer todavía. Y esto es lo que Dios quiere, ¿no? Cuando tememos a Jehová, cuando le damos el lugar de respeto y de valor que Dios tiene o que Dios debe tener en nuestra vida, entonces nos ocupamos en las cosas del Señor. Romanos 12, 21. Sí, ¿se acuerdan de él, verdad? A ver, búsquenos Romanos 12, 21, ¿qué dice? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Repítanlo conmigo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Y hermanos, el temor a Jehová es vencer el mal haciendo el bien. No es criticarlo, no es denunciarlo, es hacer el bien que Dios nos mandó. Y cuando nos ocupamos de las cosas del Señor, entonces vamos superando los males del camino. Podemos verlos con mayor claridad. Así es que no se dejen engañar. Si viene un pensamiento en contra de lo que Dios quiere, piense qué es lo que no estoy haciendo o qué es lo que puedo hacer. Yo creo a lo mejor es útil el consejo aquel. Dicen que una señora que sufría mucho de depresión, pero tenía recursos, se fue a una clínica allá en Texas, en Houston, a ver un médico famoso, y después de que la oyó el médico, le dijo, su remedio va a ser este. Todas las mañanas, después de que desayune, agarre las llaves de su casa, cierre la puerta y váyase al barrio para ver a quién puede ayudar, a qué persona usted puede auxiliar. Y hermanos, a veces sufrimos tantos males porque estamos encerrados en nosotros mismos. Cuando Dios quiere que salgamos y hagamos el bien, eso nos hace superar el mal. Hermano, por temor a Jehová, ¿te estás apartando del mal? ¿Haciendo el bien? Eso es sabiduría. Apartarse del mal haciendo el bien. Cuarto paso para vivir con sabiduría. Dice el versículo 9. ¿Cómo dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El ser, ¿qué es honrar? Es expresar con palabras y acciones lo valioso e importante que la otra persona es para nosotros. Cuando un muchacho quiere honrar a su madre, aunque sea el 10 de mayo, le trae un ramo de rosas, ¿verdad? Otros tal vez no. Tal vez le agradezco a mi papá todavía que un día del maestro le dije, papá, yo quiero hacerle un regalo a mi maestro. Ha sido muy buena gente conmigo. Dice, yo no tengo dinero, pero toma tu cajón donde están los artículos para lustrar el calzado, vete a su casa y límpiale todos los zapatos.
Y el maestro a menudo se acordaba: tú fuiste y me limpiaste los zapatos. Honrar a Dios es expresarle con palabras y con acciones. Cantamos hace rato. ¿Qué cantamos? ¿Ustedes se fijaron en lo que cantamos? Hay varios cantos aquí. Al principio especialmente dice: haré mi morada junto a tu presencia, quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia, quiero deleitarme solo en ti. Es bueno, pero no es lo único, ¿no? Venimos aquí para alabar a Dios, es cierto, para cantarle, entonarle cantos que le honren, que digan cuán valioso Él es para nosotros. Pero no hemos de conformarnos con las palabras, hemos de ir a las acciones. Y tenemos que aprender entonces a hacer las acciones que Dios quiere para honrarle. La persona que vive con sabiduría aprende a honrar a Jehová. ¿Cómo debe hacerlo? Este versículo nos sugiere dos cosas de menos. Dice: honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. No dice honra a Jehová con tus palabras, ¿verdad? Dice honra a Jehová con tus bienes. ¿Cuáles son nuestros bienes, hermano? ¿Cuáles son nuestros bienes? ¿Ustedes no tienen ningunos bienes? Bueno, con los bienes que tengan, hermano. Las fuerzas, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más? Bueno, pues, hermanos, ¿qué bienes tienen ustedes con los que pueden honrar al Señor? Hay bienes monetarios, es cierto, dinero, y tenemos que aprender a usar nuestro dinero de la manera en que Dios quiere que lo hagamos. El Señor Jesús dio muchas enseñanzas al respecto. Y Él dijo: donde estuviere tu tesoro, allí estará también tu corazón. Haz tesoros en los cielos. Usa tu dinero para hacer lo que Dios te manda. Y Dios quiere que le honremos con nuestro dinero. He oído de varias personas que han llegado a tener bastante dinero. Dicen: pero si yo doy es mucho, lo van a desperdiciar. Me acuerdo mucho de un hermano tabasqueño que trabajaba en una lancha sobre el río, vendiendo en los poblados que estaban al lado del río. Y él comenzó a asistir a la iglesia y un día oyó una predicación que tenía que aprender a diezmar a Dios. Dice: no, pues si yo doy de todo lo que gano, lo van a malgastar. Yo no lo doy. Y se fue a un viaje. De repente vio que el nivel del río estaba subiendo porque en las montañas estaba lloviendo y estaba creciendo el río. Y de repente sintió un golpe debajo de su lancha. Un tronco que él no vio le pegó y le hizo una ranura chiquita. Y el agua comenzó a entrar a la lancha. Y él, apurado, comenzó a luchar por sacar el agua, pero vio que no podía sacar el agua, entonces trató de desviar la lancha hacia la orilla, donde había unas casitas. Pero mientras iba acercándose, el agua comenzó a subir y comenzó a llenar la lancha. Y dice que él iba vendiendo, iba echando en una cajita que tenía, iba echando lo que le pagaban. Y de repente volteó y comenzó a ver, el agua había llegado a la cajita del dinero y los billetes andaban flotando. Y en ese momento él dijo: Señor, no te quise dar el diezmo, pero esto es tuyo, ¿verdad? Llegó a la orilla y tomó una determinación: voy a darle al Señor lo que le pertenece, lo voy a honrar con ello. Dejó la lancha allí y se fue al pueblo a buscar refacciones, porque el motor también se le había dañado.
Y el de la tienda le dijo, mira, ahorita no tengo refacciones, se me acabaron y no ha llegado el pedido. Si quieres, tengo un motor nuevo, te lo doy para que lo uses y me lo vas pagando poco a poco. Bueno, lo aceptó y se fue y repararon la lancha, agarró el motor y comenzó a trabajar y le fue bien en la venta. Y de regreso dice, bueno, voy a abonarle algo al motor porque si no me van a cobrar. Y llegó a la tienda y pagó. Dice, pero ya tengo tus refacciones, ya llegaron. Ya lo puedes reparar. Y compró las refacciones. Dice, ahora tengo 2 motores. Pero el Señor me enseñó a diezmar. Y este es algo, hermanos, no honramos, no diezmamos para lucirnos. El Señor dijo en una de sus enseñanzas que debemos dar no para que la gente nos vea, sino para el Señor. Y honramos a Dios. Y Él dijo, lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. Pero lo hacemos para el Señor. Y tenemos que aprender que honramos a Dios en la forma que usamos nuestros bienes. Cuando una persona es bendecida, dice, ay, qué bueno es Dios conmigo. Me voy a dar un viaje alrededor del mundo, ¿verdad? Épale, Dios te lo dio para que tú te deleites. O Dios te lo dio para que tú seas instrumento en sus manos y puedas ayudar a edificar la iglesia del Señor. ¿Por qué eso estamos haciendo? A eso nos llamó Dios, a edificar la iglesia del Señor. Y los recursos que pone en nuestras manos, los bienes que pone en nuestras manos, quiere que los usemos para edificar la iglesia. Por último, hermanos, ya se está yendo mucho el tiempo. Quisiera que leyeran los versículos 11 y 12, que dicen, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. No menosprecies el castigo de Jehová. Hermanos, el ser humano por naturaleza comete muchos errores que necesitan ser corregidos para que no se destruya a sí mismo. Por ejemplo, una persona discute con otra y se insultan y se ofenden. Él se siente ofendido y el otro también. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que aprendamos a pedir perdón y que aprendamos a perdonar. No es fácil, pero eso es lo que Dios dice, esa es la disciplina de Dios. De chicos decíamos, Dios no castiga ni con palo ni con cuarta. Dios quiere que aprendamos a sujetar nuestros impulsos por obedecerle a Él. Por naturaleza, el hombre no quiere tener dificultades ni enfermedades, pero tiene que aprender cuando éstas llegan que es una oportunidad que Dios le da para experimentar el cuidado y la provisión de Dios. El versículo 11 dice, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y yo diría, confía en su amor y cuidado. Y cuando Dios te esté corrigiendo o corrigiendo tu vida, aunque tu razón y tu corazón digan otra cosa, acepta con humildad la corrección del Señor, como dice Primera de Pedro 5:6. ¿Ustedes se han aprendido ese versículo? Primera de Pedro 5:6, a ver. Primera de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y hermanos, cuando Dios está corrigiéndonos, no quiere que nos enojemos con Él, sino quiere que nos humillemos delante de Él
y le digamos, Señor, sigo confiando en que tú sabes lo que estás haciendo, que yo necesito esto. Y por eso tú lo permitiste que me pasara. Hermanos, vamos a estar hablando durante este mes de esa sabiduría que Dios quiere que vivamos. Pero recuerden estas 5 cosas. ¿Cuáles son? Obediencia, confianza, temor a Jehová, honra y disciplina. ¿Quieren repetirlas conmigo? Obediencia, confianza, temor a Jehová, honra y disciplina. 5 cositas para vivir con sabiduría. Y yo quiero invitarles en esta mañana a pensar con toda seriedad, a autoevaluar su vida. ¿Cómo estoy yo en estos aspectos? ¿Obedezco a Dios o quiero que Dios haga lo que yo digo? ¿Confío en el Señor o si Dios no se apura, yo hago lo que puedo? ¿Temo a Dios o creo que puedo meterme en muchas dificultades que Dios me va a sacar de ahí? ¿Honro a Dios con mis bienes o con mis palabras nada más? ¿Acepto que Dios corrija mi vida y le pido que corrija mi vida? Hay una oración en el Salmo 139, dice: examina, oh Dios, mi corazón y ve mis caminos. Ve si en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y yo quiero invitarles a orar en este mes por la sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Jesús vivió con sabiduría. Y yo quiero que si ustedes han creído en Cristo, díganle: Señor, gracias por estar en mi corazón, pero dame sabiduría para vivir como hijo tuyo. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos agradecerte en esta mañana esta porción de tu palabra que nos recuerda tu propósito para nuestra vida.